La metamorfosis del ser, el programa que te marca un rumbo. La salida es hacia adentro. Estás en la AM830, Radio del Pueblo, la frecuencia del mundo de las terapias alternativas, y vos podés elegir la tuya. Para comunicarte podés hacerlo al 43 71 70 46 o por WhatsApp al 11 26 69 61 52. Bienvenidos a todos a La Metamorfosis del Ser, este programa que se emite todos los días martes de 18 a 19 horas por AM 830 Radio del Pueblo, y también salimos en vivo por el canal de YouTube del mismo nombre. Mi nombre es Alejandra y como todos los martes te pido que me acompañes hasta las 19 horas. El texto de apertura del programa es una oración de autor desconocido que me hicieron llegar, como tantas otras cosas. Se llama Oración a los Ancestros, honrando al Padre y a la Madre, y es el disparador para abordar el tema de hoy. Vamos a estar hablando de los secretos de mi árbol, desde un lugar que te sirva para ir descubriendo esos secretos que se van develando cuando estamos en condiciones de descifrar el mensaje que tienen. Entonces va a ser ese el momento indicado para mi mejor bien, para escucharlos, no cuando yo quiera. No es esto de que, bueno, lo quiero ya, quiero saber todo ahora, en este momento, quiero enterarme de todo. ¿Sabes que no? Es cuando yo estoy en condiciones, en mi grado de conciencia, de poder asimilarlo y entender aquello que tengo que entender. Bien, para comunicarte con este programa, como siempre, lo puedes hacer al WhatsApp 11 26 69 6152, y también lo puedes hacer personalmente conmigo por los siguientes medios. Puede ser a través de Instagram, y es el perfil biodecodificate _ale_da. Te lo repito, biodecodificate_ale_da. Lo puedes hacer por Facebook, que es Ale Decodificate, o a través del YouTube en el canal Decodificando Almas. Por WhatsApp también lo puedes hacer. Estamos en Argentina, así es que es 549 11 66 62 42 64. Te lo repito, 549 11 66 62 42 64. Y para ir arrancando, digamos, en lugar de los secretos de mi árbol, podríamos estar hablando de, si te gusta un poco más, de las causalidades de mi árbol, por ejemplo. Porque partimos de la base de que en mi clan, en mi sistema familiar, como quieras ponerle, en mi árbol, nada es casual, nada pasa por casualidad, nada de lo que te enteres, nada. Y la idea es, en este ratito, darte elementos para que lo escuches a tu árbol. Y todo aquello que tiene para decirte, los árboles hablan, y no porque yo haya enloquecido. Los árboles hablan en serio. Y a veces duele y a veces no tanto. A veces es esto de decir, wow, ¿en serio? Cuando los secretos son develados, producen a veces una maravillosa sensación de poder entendernos. Algo importante que antes de seguir con este tema, y es lo siguiente. Una vez que tomes conciencia de todo aquello que tu árbol tiene para decirte, va a haber básicamente dos opciones que vas a tener. La primera es esta de victimizarnos, ¿no? Lo que hacemos muchas veces, y echarle la culpa a todos mis ancestros por lo que me sucede, ¿no? Y llorar sobre eso, y seguir en ese lugar de víctima, ese lugar de que nunca vamos a aprender absolutamente nada. Pero si te querés sanar, no es por ahí. La segunda es, como dice un poco el texto, ¿no? Es esto de agradecerles. Por más doloroso que sea, por más doloroso que haya sido, por más que te hayas dado cuenta de cosas que no querías darte cuenta,
Y a partir del momento en que lo entendiste, y en función de eso, comenzar en tu proceso de sanación, haciéndote responsable de vos en primera instancia. Es esto, me corro de ese lugar de víctima en donde estaba. ¿Viste cuando a veces hablamos del iceberg? Que está el pedacito de arriba, ¿sí? Está el agua y debajo vemos un montón. Y generalmente es más grande la parte de abajo del iceberg que la de arriba. Bueno, cuando esa parte del iceberg es nuestro inconsciente y también ahí hay memoria familiar. Entonces, a medida, yo al agua le digo que es ese momento en el que nos damos cuenta, ¿no? Y a medida que vamos pasando cosas para arriba, empiezan a pasar cosas maravillosas. Y esta segunda opción, que es la de agradecer y la de darnos cuenta y la de decir, bueno, yo me hago cargo. Esta segunda opción implica despertar tu capacidad de elegir. Ya estás eligiendo, me hago cargo. No me quedo ya en el papel de víctima. Pero empiezo a elegir, a darme cuenta de esas creencias limitantes o patrones de conducta que traemos. Solo tienen poder sobre mí si les doy ese poder. ¿Se entiende? Si yo soy consecuente con esa creencia que vengo haciendo de hace años, décadas, días, lo que quieras, si lo hago es porque yo quiero, porque yo elijo hacer eso. Porque una vez que tomo conciencia y me despierto, ¿sí? Ya elijo, la sigo o no. O elijo otra cosa que me haga bien a mí. Y cualquier cosa que me haga bien a mí va a ser para mi mejor bien y el de los de mi alrededor. Entonces, si en algún momento le diste un poder o seguiste un patrón de conducta, será cuestión de trabajar sobre eso. ¿Para qué? Para retomar ese poder que cediste y empezar a reformular cada una de mis creencias en función a lo que yo realmente quiero para mí, no a lo que los demás quieren para mí, ni lo que debería haber sido, ni lo que creían que iba a ser, porque imagínate desde el momento en que capaz que esperaban un nene y aparecí yo, a partir de ahí, imagínate todo lo que pudo haber sido y no fue, para ellos, pero no para mí. Entonces, la idea es, como te dije antes, empezar a tener elementos, ¿sí? Para que el día que tengas ganas de sentarte y armar tu árbol, tengas en cuenta. La idea es esto, que empieces a darte cuenta de toda la data que hay y que quizás la percibiste, no te diste, no sabías cómo manejarlo, a veces nos pasa. Y el tema es que, por lo general, cuando empieza a llegar data, la encauzamos por algún lugar. Y después nos damos cuenta que no era por ahí, que sabes que lo que me querían decir era otra cosa. Y nada, y entendí eso, porque era lo que podía entender en ese momento. Entonces, entendamos que toda familia, todo sistema familiar, todo clan, tiene creencias, pautas de comportamientos primarios, que ¿qué es lo que buscan? Buscan un equilibrio, buscan lograr la supervivencia, que al fin de cuentas es el fin de nuestra especie humana, que podamos sobrevivir, ¿sí? Entonces todo clan pertenece a una sociedad y tenemos que garantizar que sobrevivamos, como sea, pero que sobrevivamos, ¿sí? Entonces, a partir de esto ya tenés un temón, que es qué pasa, ¿sí?, con los que tenemos que garantizar la continuidad de la especie, pero nos oponemos. Nos resistimos y decimos, ¿sabes qué? Para mí no es por ahí. Y está generando un cambio, por lo menos en la familia, ¿sí?, que es por donde empiezan los cambios, que dice, ¿y a este o a esta qué le pasa que no garantiza la perpetuidad de por lo menos el apellido? Viste, antiguamente, y ahora también, cuando dicen, y tiene que continuar con el apellido, inconscientemente es esta creencia de que tenemos que garantizar cierta supervivencia, que si no continúa el apellido parece como que nos morimos todos. La realidad es que no vais por ahí. Y ese o esa que dice, che, ¿sabes qué? Yo no cuenten conmigo para esto, no solamente atenta contra ese equilibrio primario, ¿sí?, de supervivencia familiar, sino que estaría atentando
contra la sociedad, contra este inconsciente colectivo que, ¿cómo se te ocurre que no quiero, ¿sí? Que no es por ahí lo mío? Y después empiezan con todo el tema de que, sobre todo en las mujeres, qué haces con tu instinto maternal, si lo tenemos, no lo tenemos, y habría que escuchar algunas psicólogas alternativas que, plantean otra opción. Otro tip, algo más que tenés que tener en cuenta. Todos nacemos en un sistema familiar, nos guste o no nos guste, lo queramos cambiar o lo aceptamos tal y como es. Ahora, no hay forma de dejar de pertenecer a ese clan, no. Puede ser la mejor, puede ser la peor, pero cada individuo, cada uno de nosotros, pertenecemos y vamos a ocupar siempre un lugar. Y cada individuo dentro de ese clan, de ese arbolito, ¿sí? Responde a determinados objetivos, responde a determinadas debería responder a determinado equilibrio dentro de esa familia, pero no siempre. Entonces, algunos creemos que podemos podar el árbol, pero en esa poda siempre va a haber ramitas nuevas que brotan, y en esas ramitas nuevas vamos a encontrar creencias nuevas, patrones nuevos, pero hay algo que no vamos a poder tocar nunca, y no hay forma de podar las raíces van a estar. Puede haber sentimientos de rechazo, puede haber situaciones de exclusión, esto de que no pertenezco. Pero a pesar de todo eso, vas a seguir ocupando un lugar en ese sistema familiar. Te guste o no te guste, estés peleado o no estés peleada, vas a seguir estando. Y a veces cuando aparecen situaciones de excluidos, que los excluyen porque no responden a lo que ese clan quiere, esa familia quiere, ese sistema familiar, porque está atentando contra el equilibrio, también ese que viene a atentar contra el equilibrio viene a decir, che, ¿sabés qué? Hay otra forma de hacer las cosas. Y como decía el texto, si me dan el permiso, ¿sí? Si se dan cuenta que puede haber otra manera, entonces bendigo lo que han hecho, pero tomo la posta y lo hago de una forma diferente, ni mejor ni peor, diferente, no se juzga a nadie. Hay algo importante que pasa y que es muy importante, que es así como revelador en los sistemas familiares, y que tiene que ver con los duelos no resueltos. Y hay algo muy preciso, muy puntual, y generalmente los duelos no resueltos tienen que ver con muertes de niños en gestación, al nacer o en los primeros años de vida. Y este es un tema más que importante si es que tenés ganas de revisar tu árbol. ¿Por qué? Porque estos duelos no resueltos es como que se enquistan en el arbolito, en el clan. Y queda una especie de memoria que hasta que no se saque a la luz se va a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y lo que se transmite no es la causa por la cual ese bebé murió al nacer. Biológica, hablamos. Lo que se transmite es ese dolor, esa tristeza, esa angustia muy grande. Y también puede haber, no quiero ni estar en los zapatos de un papá, de una mamá, en que fallece un bebé al nacer o en gestación, en una gestación avanzada. Lo que también se percibe es la culpa cuando uno escucha todo esto.
lo que se percibe es esto de lo que pueden llegar a sentir esos papás, ya que es muy difícil reponerse de esa pérdida. Y a veces, por más que pase el tiempo, años pueden pasar, creen que ya está. Bueno, sí, pero no, porque ese duelo está todavía sin resolver. Y hasta que inconscientemente lo sigan lamentando, e incluso hasta en algunos casos puede llegar a generar la separación de papá, ¿sí? Papá se va, deja mamá, mamá se va, deja papá. Y la realidad es que no pudieron ellos con eso, no pudieron gestionarlo, no pudieron transmutarlo, y tampoco se los juzga. Pero es importante que lo cierren, es importante darle luz a esa situación y sanarla. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esos papás que creen que todo esto ya está, inconscientemente conciben a un bebé con esa intención, ese sentido de ocupar ese lugar del que partió, del que o no nació, ¿sí? O esa pérdida de ese bebé, no importa en qué momento de la gestación. Entonces, inconscientemente se concibe desde un lugar en que este bebé va a ocupar el lugar de este. Y entonces aparecen en los árboles, cuando se arman, hijos de reemplazo se llama, con todo lo que ello significa. Nadie puede reemplazar a nadie. Ese bebé que partió ocupa un lugar en ese árbol. Nadie se lo puede sacar, nadie puede ocupar ese lugar de ese bebé. No hay forma. Ya hubo proyectos sobre ese bebé, hubo situaciones sobre ese bebé, hasta, imaginen, hace muchos años las ecografías no existen, que si era nena, que si era nene, que si le compramos, qué ropita le compramos. Bien, había algo preparado para ese bebé, había un lugar no solamente real, sino simbólico. Entonces, hasta en algunos casos, cuando arman el árbol, se dan cuenta que hasta tienen el mismo nombre. Le ponen el mismo nombre, y no hablamos desde lo consciente, a veces es el segundo nombre, ni siquiera el primero, pero le están dando un lugar que no es el de esa criatura. Y seguimos sin juzgar a nadie. Estamos hablando de cosas que pueden aparecer en tu árbol, situaciones, y que te van a mostrar eso que nos cuesta ver, nos duele ver, y a veces no queremos. Inconscientemente esos papás ni pueden dimensionar esto de un hijo de reemplazo y el daño que le causan al que viene, ¿sí? Ese que viene a tapar un dolor, viene a llenar un lugar que no es el suyo. Hasta cuando se toma conciencia de esto, las personas, y si son, digamos, ya adultas, lo relacionan, la frase que se asocia a esto, a hijo de reemplazo, es que no merece estar vivo, que no puede disfrutar de la vida. Y la realidad es que es algo muy difícil de lograr, teniendo en cuenta que estás literalmente, tenés un fantasma que te está condicionando. Estás reemplazando a alguien que no estuvo, o que estuvo muy poquitito tiempo, o que estuvo solamente en el proyecto de papá y mamá, ¿sí? Pero no en el mío. Entonces aparece esto. Generalmente son personas asociado mucho que padecen depresión, ¿sí? Y que no conectan con esto, con el disfrute en ninguna de sus formas. No hay manera de que puedan disfrutar porque están reemplazando, llevan
consigo esto, una especie de fantasma, simbólicamente, que es ocupar el lugar de alguien que no está. E incluso, ¿sí? Puede pasar que, y esto es cuando les hace el clic, ¿sí? Que lo más probable es que la fecha de nacimiento o concepción sean muy parecidas las mías a las de la persona que partió, a ese bebé que ya no está. Entonces, fíjate, ¿sí? Si algo de todo esto sabes. Ahora, bien, ¿qué pasa con los hermanos si desconozco parte de esta historia familiar? E inconscientemente lo que va a pasar es que esto que te decía antes, voy a estar ocupando un lugar que no es propio. Entonces, no es lo mismo que yo sepa esto a que yo no lo sepa. No es lo mismo que yo sea la primera de mis 10 hermanos a que sepa que antes mío hubo, o después mío, hubo otro bebé. Entonces ya no soy la primera, seré la segunda de 11, porque ese bebé ocupa un lugar, ¿sí? Entonces, y ese bebé quizás sea el tercero, ocupa un lugar, no importa en qué momento fue, pero ocupa un lugar. E imagínate incluso esas situaciones en donde creo que soy hijo único, nieto único, sobrino único, ¿sí? Y no lo sos, porque pudo haber antes o después de vos alguien y pudo haber pasado una pérdida de embarazo o una interrupción de embarazo, ¿sí? Y entonces son situaciones que mamá y papá callan, la abuela calla, y si seguimos yendo para atrás siguen todos callando. Y antiguamente de eso no se habla. E incluso a mí me toca también ver que actualmente en algunas familias todo esto es una especie de tabú. No podemos decir, no le puedo decir a mi hermana, no le puedo decir a mi hijo, no le puedo contar a mi mamá, ¿sí? Que interrumpió un embarazo. Entonces, solitos nos estamos juzgando. Y habrás tenido o no tus motivos para interrumpir un embarazo. Vos sola lo sabés, vos sola estuviste en tus zapatos, ¿sí? Entonces, no permitas que nadie te juzgue. Pero cuando puedas, cuando tomes el coraje que hay que tener, la valentía que hay que tener, dalo a luz, porque a su vez le vas a dar luz a ese bebé que partió, ¿sí? Y vas a sentir un gran alivio. ¿Qué otra cosa puede generar esto? O sea, imaginen que estamos hablando simplemente de este pedacito del árbol, ¿sí? Si esto no se conoce, si esto se tapa, y esa memoria que heredamos, ¿sí? Lo que puede generar inconscientemente en las mujeres es ese miedo a perderlo. Viste que hay mujeres embarazadas en donde están permanentemente cuidándose, no porque tengo miedo a perderlo, porque tengo miedo a esto, porque si se golpea la panza, si pasa esto, ¿sí? Bien, hay algo atrás de ese miedo. Más allá del cuidado como mamá, ¿sí? No estamos hablando del cuidado, estamos hablando de un miedo que se potencia y se va a potenciar a medida que vayan pasando los meses y a medida que llegue el momento del parto. Sí, de lo que estamos hablando es que hubo un bebé que partió cuando nació o en los primeros momentos de su vida, ¿sí? Entonces, después no es casual que todos los bebés en mi familia nacen por cesárea, porque detrás de la cesárea también hay un conflicto, ¿sí? No es normal una cesárea, entendamos, no es normal vueltas de cordón alrededor del cuello. No, gente, nada de todo eso es normal. Si hay algo que se repite, es algo que hay que sanar. Es algo que vienen a mostrarnos y es esto, algo pasó antes de que fuera la primera cesárea, ¿sí? Bien, ¿qué vas a buscar en tu árbol? ¿Qué? Data importante, fechas similares de nacimiento, de partida. De ahí van a aparecer pilas de sincronicidades de edades sobre todo.
vas a buscar nombres, vas a buscar profesiones, vas a buscar orden en las hermandades. Esto que te explicaba recién, no es lo mismo que yo sea la primera de 10, ¿sí? Teniendo en cuenta que antes de mí no hubo nadie, o si soy la segunda de 11 porque antes hubo alguien. Entonces, hay una importancia en ese orden de las hermandades porque se pueden repetir situaciones con, si soy la segunda, con el segundo que era mi tío, la segunda que era mi tía. ¿Se entiende? Bien. Embarazos fallidos, ¿sí? Interrupciones de embarazo, que no es lo mismo que pérdidas de embarazo. Hay un capítulo especial en tu árbol que tenés que buscar que tiene que ver con accidentes. No son casuales, tienen un significado y por eso se reiteran y se repiten. Hay un tema por resolver y en todos los accidentes pasan las mismas cosas, si son domésticos, si son de tránsito y todos se golpean la misma parte del cuerpo y todos terminan internados por los mismos motivos. ¿Sí? Bien. ¿Qué más vas a buscar en tu árbol? Suicidios. Vas a buscar abusos o violaciones. No es grato verlo, pero en todos los árboles hay. Vas a buscar algo clave y muy fácil, que tiene que ver con el origen de mis ancestros. Entonces, imagínate ancestros armenios, alemanes, judíos, africanos, mucho más fácil. Españoles e italianos que todos los tenemos. Bien, todos tenemos, o la mayoría, o miembros de pueblos originarios, ¿sí? En la historia un poco más acá. ¿Qué más vas a buscar? Acontecimientos aniversarios, ¿sí? Se repiten las fechas, se repite y se repite. Todos se casan el mismo día y no es porque quieran, porque lo elijan. En realidad lo están eligiendo inconscientemente. Pero detrás de esa fecha hay algo más. Los casamientos marcan un inicio, ¿sí? Bien. Muchos está relacionado, que te lo cuento otro día, con todo lo que es un ciclo biológico, que es de autonomía. Salgo de la casita de papá y mamá y paso a mi casa. Ni siquiera me tomo un rato libre para hacer vida propia. Bien, entonces, todo lo que te parezca curioso puede haber una memoria o un secreto por develar. Todo aquello que te suena y digas, ay, mira qué casualidad. No, no es por ahí, no es una casualidad, ¿sí? Bien. Ten en cuenta, te voy a tirar un par de ejemplos para que dimensiones de qué estamos hablando cuando hablamos de cosas que quizás las dejamos, no las relacionamos. Imaginen los bebés gestados y nacidos en pandemia. Gestados o nacidos en territorio ucraniano o ruso, ¿sí? No estamos hablando de política, estamos hablando de bebés que pudieron haber nacido en el medio de una guerra. Yo el fin de semana me quedé así como... Se me pararon todos los pelos del cuerpo cuando escuché que dentro del grupo de rehenes que iba a liberar Hamás, que ya liberó, hay un niño de 1 año. 1 año. No hay forma de dimensionar lo que esto significa, lo que va a significar para esa criatura, lo que significó para esa mamá que fue secuestrada cuando lo estaba gestando. El parto se produjo en cautiverio. ¿Hay forma de dimensionar las consecuencias de esto, de los miedos de mamá y de todo lo que ese bebé trae? No es genética, no es ADN, no es hereditario. Lo que trae esa criatura es una serie de conflictos que en algún momento va a tener que solucionar. Conflictos emocionales hablamos, ¿sí? Bien. ¿Cuándo se revisa un árbol en una consulta de bio? ¿Para qué? Y es más importante y a veces no se hace de una forma muy explícita. Cuando en el motivo de la consulta hay algún posible conflicto detrás emocional que lo vincule, ¿sí?, a que hay un problemita en el árbol. ¿De qué hablamos? Hablamos de enfermedades supuestamente genéticas. Hablamos de enfermedades supuestamente congénitas. Hablamos de enfermedades supuestamente hereditarias. Bien, no.
lo que traigo es como te lo expliqué con el bebé, bien, lo que traigo es un conflicto emocional para solucionar. Entonces, a veces, el conflicto biológico, la enfermedad, el síntoma, se soluciona de una forma muy fácil, que es poniendo luz sobre aquellas cuestiones relacionadas con secretos de familia. Cuando dicen, bueno, sí, ya estamos. O sea, ya está, ya te diste cuenta. Y en lo personal y en la medida en que me lo permiten, siempre trato de indagar sobre el árbol. Los que me conocen los torturo a veces cuando ya entramos en una etapa de confianza. Ahora no todos quieren, no tienen, digamos, esto de querer indagar hacia atrás y solo vemos el caso con la última foto. ¿Sí? Imaginen que esto es así como una especie de fotograma, ¿sí? O de película. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos que eran así los cuadraditos? Bueno, solamente veo la última. No veo la película desde el principio y también es válido. Cada uno elige su camino. Y puedo no verlo ahora y hacerme la sorda y poner la basura debajo de la alfombra, como vos elijas. En algún momento voy a tener que empezar a escuchar todo aquello que ese árbol tiene para decirme. Lo fundamental de verlo en una consulta de bio es para que nos podamos dar cuenta de cómo todas esas memorias, todo eso que traigo, funciona en mi familia. Entonces, quizás es muy fácil desde la vista de un árbol desactivar una especie de bomba que puede llegar a estallar, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia mi descendencia y hacia mis hermanos, ¿sí? Mi descendencia, mis sobrinos. Entonces, quizás eso que desactivo, eso que podía llegar a detonar, no se detona y le evitás a los del costado y a tu descendencia cualquier cosa que pueda llegar a tener con ese conflicto familiar. Yo siempre digo que bio funciona como por ósmosis, ¿no? Y esto significa que cuando un integrante de la familia comienza a sanar, se produce un contagio maravilloso. Realmente, es hermoso verlo. Y el resto toma la posta de este que empezó y lo sigue. Y cuando se logra desprogramar y sanar eso que tienen que sanar, es cuando le hacemos entender a nuestro cerebro empieza a comprender que ya está, que ya fue, que ya no es necesario. Entonces, ese programa que estaba activado y que generaba síntomas y que generaba una enfermedad incurable y que generaba una enfermedad autoinmune y todo lo que se te ocurra, ya está, ya fue, porque mi cerebro hizo el clic y ya no es necesario que continúe con ese programa porque se dio cuenta que por dónde venía. Y esto es lo que hace nuestro cerebro, programarnos permanentemente, ¿sí? Entonces, nos garantiza calidad y cantidad de vida, y cuando es necesario, actúa. Párrafo especial adoptados. Por más que la familia de origen, por más que la familia adoptiva oculte el origen de este bebé, oculte las condiciones de las cuales se produjo la adopción, esa persona ocupa un lugar en dos sistemas familiares. ¿Se entiende? Estuvo en la panza de una mujer, ¿sí? Nace, veremos qué pasó, cuáles fueron las circunstancias y pasa a otro sistema familiar. Este bebé ya viene con creencias, viene pautas de comportamiento, ¿sí? Con todo lo que le pasó a esa mamá durante la gestación, si tenía en mente darlo en adopción o no, ¿sí? Y pasa a otra familia. Y en esa familia lo esperan con los brazos abiertos y con todo el amor del mundo, pero también tienen preparado una cantidad de creencias para ese bebé y una cantidad de cosas que va a tener que hacer para responder a las necesidades de ese sistema familiar que biológicamente no pudo engendrar un hijo.
¿Se entiende? Entonces, hay lealtades y hay obediencias invisibles que ese bebé va a tener para las dos familias. Entonces, ese para algo, ese para qué, es de las dos familias, pobre criatura. Entonces, y en caso de adoptados, cuando alguno tiene data, cuando la familia del corazón decide revelar todo lo que le ha pasado y le informa data, le pasa data de mamá, data de papá, qué es lo que pasó, por qué sí, por qué no. Bien, y se pueden armar esos dos árboles. No tienen idea la cantidad de casualidades que pueden aparecer en nombres, en fechas, en orígenes, en situaciones, ¿sí? Y es revelador cuando los dos árboles hablan al mismo tiempo. Entonces, te dejo todo esto para que lo pienses. Y si tenés ganas, armate el árbol. Y si querés compartirlo, pásamelo. Y escuchamos un poco de música y terminamos.